Hugo, quiero tu opinión a propósito de cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Hemos hablado ya de México, tú mismo dijiste, cuidado México, porque nada nos hace excepcionales de que pueda pasar algo con AMLO o con alguien con quien a quien AMLO deje, como fue el caso de Brasil, ¿no? No se dio contra Lula en un principio, pero fueron contra Dilma y después fueron por Lula, ¿no? Petro, a Petro en agosto, esta es una nota del 4 de agosto, el del diario El Espectador, un diario famoso de circulación amplia en Colombia, que, bueno, vemos que al senador Ted Cruz también se le fue a la yugular a Petro. O sea, es tan descarado este gordo panzón que directamente amenazó a Gustavo Petro y dijo que sugería que le cortaran los recursos de ayuda a Colombia si Petro no se alineaba, porque no iba a permitir él que hubiera más socialismo en la región. Y recordemos que tanto él como el otro senador Marco Rubio, el baby Rubio, también ha traído entre ceja y ceja al presidente mexicano López Obrador. Petro también debería poner sus barbas a remojar, Hugo. Definitivamente. Y bueno, y últimamente vemos que Estados Unidos repliega mucho de su fuerza. Me parecía chistoso con el tema de Arabia Saudita, ¿no? Que ya hay senadores que están pidiendo que Estados Unidos retire sus fuerzas militares de Arabia Saudita. Si Estados Unidos sale de Arabia Saudita o del Golfo Pérsico, quiebra en el instante de hacer aquello, ¿no? Pero a veces los mismos mentirosos dicen tanto una mentira o relatan una fantasía que empiezan a creer que esa fantasía es una realidad. En el caso de Colombia, que es el búnker de los estadounidenses en el norte del subcontinente, y están estratégicamente bien posicionados porque pueden llegar a Venezuela, pueden llegar a México, manejan parte del Caribe, el Pacífico y tienen llegada a Sudamérica, pueden desestabilizar nuestra región desde Colombia y eso se ha comprobado con el narcotráfico, la guerrilla, etcétera, etcétera, el tráfico de armas y de personas. No creo que vaya a ser fácil que Estados Unidos saque sus 7 bases y las otras 3 camufladas que tiene en Colombia. Ojo, que también tiene bases en Perú. Y no creo que se pueda dar eso de manera tan fácil, pero sí creo que podría ser más fácil que desmantelar todas esas estructuras y todo el sistema corrupto que controla y maneja el gobierno de Estados Unidos a través de la DEA y de la CIA en Colombia. Creo que es más fácil que maten al presidente Petro. Y ojo, que lo que estoy diciendo puede desmonetizar el canal, no debería decir esto en vivo, creo que acabo de cometer un grave error, pero más allá de esto, lo digo por lo que pasó con los contras en Nicaragua, en Guatemala, etcétera, etcétera. Cuando los gringos deciden portarse peligrosos y querer quemar a una nación solamente para ganar a pescar a río revuelto, como han hecho en Ucrania, lo pueden hacer en Colombia. Y ojo, que no nos conviene en absoluto con la crisis que estamos viviendo en la región en esta temporada. Una guerra civil en un país cercano, en una frontera cercana, sería, bueno, ya hay una guerra civil de Colombia, pero me refiero a que se ponga más oscuro el panorama en Colombia con una persecución de un personaje como Petro. Yo creo que eso sería factible. Ahora, Petro está logrando mucho en 6 meses. Casi ya tiene firmado el acuerdo de paz con el ELN, que era casi imposible. Si el ELN firma, las disidencias de la FARC probablemente también se acerquen a hablar con Gustavo Petro. El paramilitarismo es lo que están pidiendo todos ellos, que se investigue, se persiga y se judicialice a todos los criminales asesinos de la ultraderecha en Colombia, que se devuelvan territorios ancestrales a las nacionalidades aborígenes autóctonas de los territorios desplazados, es decir, los campesinos. Eso pidió Petro al ELN y el ELN dijo, sí, yo sí lo hago, no tengo ningún problema. Pero ¿y qué con los terratenientes y los paramilitares en los territorios donde ellos controlan? ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces, yo creo que definitivamente Petro está empezando desde su casa con la izquierda radical, con el maoísmo, o sea, la rama china, la rama rusa, porque hay que decir algo al público de América. En nuestra región, en nuestra subregión, hay distintas izquierdas radicales. Lo sé porque conozco a algunos de ellos, son amistades, en cierta manera nos tomamos las cervezas a veces. Hay los que son de la línea china, hay los que son de la línea rusa o soviética, y hay
una nueva línea, la chavista, la que sería la del siglo XXI, que es marieteguista, como la peruana, etcétera, etcétera, que es otra corriente académica. Y estoy hablando de profesores de universidades públicas, que son amistades y que a veces nos peleamos en dialecto en esto. Entonces, yo creo que... Perdón, pero no solamente se limita a esas, ¿eh? También está la corriente de la teoría de la dependencia, de Fernando Enrique Cardoso, Raúl Previch, el Teotonio dos Santos, es decir, que además es una manera de desmontar una visión pensada desde América Latina para América Latina. Exacto. Es una cosa que no tienen los demás, ¿no? Yo más me refería a las que son más proclives a tomar las armas. Las que dicen, no, no hay forma, hay que empezar con la guerra. Pero en todo caso, yo creo que Petro, si lo dejan gobernar estos 4 años, va a ser un grandísimo gobierno. Lo dijimos cuando ganó las elecciones. Y tiene todo para poder estar en paz, porque a diferencia, la desesperación de Ted Cruz y de muchos políticos estadounidenses, es que no tienen un contrapeso, un contrapoder en Colombia para impedirle gobernar a Petro, ¿no? Porque Petro tiene de su lado el Senado, el Congreso colombiano, tiene al pueblo, tiene, lo que no tiene obviamente son los medios de comunicación, pero los medios de comunicación también pierden en estos últimos tiempos con los youtubers, pierden con las redes sociales, entonces Semana está muy llevada a menos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Petro tiene por lo menos 2 años, como los primeros 2 años de Correa, como los primeros 2 años de Lula, como los primeros 2 años de Andrés Manuel López Obrador. O sea, ese momento en que la derecha está emborrachada, está golpeada, está tratando de reaccionar, no sabe cómo hacerlo, y empiezan a hacer análisis y conjeturas y a ver de dónde pueden encontrar la rata para empezar a golpear. Entonces, pero en Colombia han matado a presidentes. Eso es algo real, eso es algo que ha pasado en el pasado. Entonces, eso es algo que podemos tener en la lista. Exactamente. Y le han disparado a la comitiva del presidente ya en el pasado, ya la han atacado en momentos anteriores, seguramente el paramilitarismo, que es bien beligerante, es bien peligroso, son verdaderos psicópatas. Entonces, ahí la tiene un poco difícil. Y obviamente el temor más grande es el ejército colombiano. Ha descabezado a generales que son de esa plutocracia desde la dictadura, ha sacado rápidamente a varios militares de alto rango, pero siempre puedes tener abajo en la policía y en el ejército un montón de ratas. O sea, está en un 60-65%, estoy seguro, plagado de gente corrupta, de gente que vive del narcotráfico, de gente que vive del tráfico de personas, etcétera, etcétera, y que no va a querer que ese negocio se le acabe. Entonces, es muy difícil el trabajo que tiene Petro por delante, además de la recuperación de empresas públicas que fueron privatizadas. O sea, es un trabajo demasiado, de unos 25 años al menos. Petro, López Obrador, Castillo, bueno, el mismo Fernández, el mismo Boric, tienen un reto por delante y buena parte de ese reto es que con su trabajo eviten que vuelvan a llegar los mismos que han hundido, las mismas élites cleptócratas que han hundido a nuestros países.